Cementerios al tope preparan fosas comunes y vacían tumbas antiguas. Los cementerios de Asunción están al límite por la cantidad de fallecidos que se registran por COVID, la construcción de fosas comunes y los acelerados trabajos de recuperación de sitios vaciando tumbas antiguas se han convertido en las únicas alternativas para un número cada vez mayor de víctimas del virus. Un equipo de la Caja Negra recorrió los cementerios del este, del sur, Recoleta y el de la ciudad de Itá para verificar la situación de los camposantos. Todos están al límite y prácticamente colapsados. En el cementerio del este, el encargado del sitio reveló que registran el doble de entierros por día, 10 a 12 en promedio, y que el lugar no es apto para la construcción de una fosa común. En este momento vamos a ir precisando más lugares por el hecho que estamos teniendo bastantes entierros. Anteriormente teníamos entre 4 a 6. Hoy en día usted puede observar el pizarrón como ya está lleno, siendo todavía las 10:30 de la mañana, creo, y ya está teniendo casi 12 en el pizarrón para hoy. Se duplicó. Se hizo un estudio, la municipalidad, conjuntamente con Enechos, han hecho con la directora, han hecho el lugar donde podía ser, pero no se puede, porque es la fosa común, porque es un lugar húmedo, donde no hay posibilidad de mantenerlo como se debe. Entonces se quedaron que se va a construir columbarios, porque también se va terminando acá lugares que se están ocupando terrenos recuperados, la gente que no pagaron sus impuestos o su lugar. En el lugar se registró un caso de ocupación irregular de Panteón, lo cual desató la preocupación de quienes tienen reservados lugares en el sitio, ya que no se trataría de un caso aislado, sino del reflejo de varias situaciones que se dan en los cementerios a causa de la falta de lugares. Bueno, ella no sabía dónde era el lugar, le llamo a mi personal para que vaya en el lugar a observar un poquito dónde es su lugar, y se encuentra que en ese panteón había cajones de sobra. Conjuntamente en mi averiguación, el personal mío me indica que ese lugar estaba más de 10 años abandonado. El equipo también visitó el cementerio del sur. El responsable del sitio manifestó que un estudio topográfico confirmó que el suelo es apto para la construcción de una fosa común. Además, la construcción de columbarios es otra alternativa en el sitio. Este es el lugar donde se hizo el estudio de evaluación de suelo, ¿verdad? Con los topógrafos. Y se encontró que es apto para hacer las fosas comunes. Sería una la alternativa, o el proyecto de construir el columbario. 100% ocupado, ya prácticamente no hay lugar. Terreno recuperado que había ya se dio todo para esta emergencia que tenemos por la pandemia esta. El equipo de la Caja Negra verificó denuncias recibidas de los vecinos de la ciudad de Itá, ubicada en el departamento central. El camposanto ya no cuenta con lugares disponibles y se están utilizando sitios ubicados en otros distritos como Caraguataytí. En el lugar planean la construcción de una fosa común. Este cementerio sí, ya 100% ocupado. Posiblemente en el cementerio de Caraguataytí lo que se había propuesto, ¿verdad? Pero hasta ahora, como la ciudad de Itá no está en la franja roja, todavía no, adelante, no se hizo nada, pero se hizo esa propuesta. Nuestro país no cuenta con crematorios a nivel público. Solo el sector privado cuenta con esa alternativa. La única opción disponible de momento es el horno pirolítico de la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT, que ya fue reacondicionado para dicho uso. Paraguay
atraviesa el peor momento de la pandemia. La cantidad de fallecidos registrados por día en promedio es de 50 personas, sumando en total más de 4.400 fallecidos. Las proyecciones apuntan a que nuestro país podría alcanzar los 13.000 fallecidos en julio, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, un centro de investigación de salud global independiente de la Universidad de Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo, 21:10, 23 grados la temperatura en Asunción. ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos el informe, se demoró hoy el informe diario del Ministerio de Salud. Informe COVID-19, 5 de abril. Procesamos 5.139 muestras. Estoy leyendo, perdón. Leí el otro. 6 de abril, perdón, ahí está. 6 de abril, procesamos 5.022 muestras, 2.073 positivos, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 59 fallecidos. Ayer tuvimos 64. Total 4.522 fallecidos, 2.527 internados. Ayer tuvimos 2.457 internados. ¿Subió cuánto? 70. 427 en unidad de terapia intensiva. Informe diario del Ministerio de Salud, informe COVID-19. Reiteramos, 5.022 muestras, 2.073 casos positivos y 59 fallecidos el día de hoy. Esto ya estamos totalizando 4.522. Doctor Pablo Lemir está con nosotros, director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Y con lo que veo, preocupadísimo. Por el informe. Por el informe de salud pública, porque seguimos con más de 40% de positivos de los análisis que se hicieron. Y eso indica que la pandemia sigue descontrolada y va a seguir descontrolada, y eso se va a reflejar necesariamente en un aumento del número de fallecidos en los próximos 15 a 22 días máximo. Yo recuerdo, estábamos hablando fuera del aire, una declaración suya, doctor, y digo exactamente cuándo fue. Estaba revisando en archivo. La declaración usted hizo el 3 de abril del año pasado, en la 970 con Benjamín Livieres, con Cintia Mora, Richard Moreira, Pablo Jerkem. Y recuerdo que el colega Benjamín le dice, doctor Lemir, abril del año pasado, ¿el peor escenario cuál sería? Y usted dice, de fallecidos. Sí. Y usted hace una estimación. El peor escenario, estimo 10.000 fallecidos. Después de esa entrevista que usted dio, eso se amplifica, se publica en el diario Hoy digital. Yo recuerdo había compartido esa publicación en las redes y nos dijeron de todo. A vos también, doctor. Alarmista, exagerado, quieren crear miedo, pánico, etcétera, etcétera, ya sabemos, ¿verdad? Sin embargo, hoy, a un año, y siguiendo este dato de esta proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, un centro de investigación de salud global dependiente de la Universidad de Washington, estima que para el mes de julio podríamos tener en Paraguay 13.000 fallecidos. Eso. El peor escenario, te quedaste corto al final, doctor. Me quedé corto lamentablemente, según esa estimación, pero yo quiero tratar en lo posible, dentro de lo tétrico que es todo el tema de conversación de esta noche, tratar de rescatar algo positivo. Y lo positivo es que todas esas estimaciones
está en manos de la población, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nosotros, de cada uno de nosotros, hacer que ese número tarde mucho más en llegar o no se llegue. Eso está en manos nuestras. En los cuidados que tenemos que hacer, en respetar los protocolos sanitarios, en mantener la distancia social, en el uso del tapaboca, en el lavado de manos, etc. Porque acá lo que no tenemos que seguir pidiendo es que un gobierno asuma una responsabilidad que es personal, porque estas son medidas de autocuidado. O sea, ¿de qué te sirve que el gobierno te diga, sabes que no viajes en Semana Santa, si lo que nosotros hacemos es decir, mañana empieza la restricción, entonces voy a adelantarme, voy a viajar hoy, porque yo soy muy vivo, entonces me voy a ir a llevarle el contagio a la gente del interior? O sea, es una locura porque en el material que brillantemente preparó tu producción, la gente de Itá estaba diciendo, nosotros todavía no estamos en zona roja. ¿Y qué pasa de toda la gente de Asunción y Central que se fue de visita a Itá para comer chipa esta Semana Santa? Esa gente puede hacer que Itá o que otra población que no estaba en la zona roja pase a zona roja dentro de una semana o 15 días. Y eso es lo que tenemos que tratar de parar, golpear, como dijimos en esa época, justamente en esa época de abril. Estamos en el momento de dar el mazazo, aplanar la curva, para permitir de que gente que ahora está muriendo por falta de terapia, por falta de camas en terapia intensiva, está muriendo en los pasillos, no muera. Nosotros hablamos con Borba, ministro de Salud. El domingo estuvo con nosotros en Carao Cruz. Él, el dato que manejaba, o estos números que estamos viendo, ayer 64 fallecidos, hoy 59, esto viene de personas que estaban en terapia intensiva hace 2 semanas atrás. El resultado... Y personas que murieron antes de entrar en terapia. Y personas, claro, que antes de entrar en terapia, sí. Exactamente. El resultado de si funcionó o no esta medida restrictiva de una semana, Borba dice, hubo descontrol. O sea, sabemos, sí. Hay datos concretos del desborde que hubo, pese a este decreto y pese a las restricciones. El efecto de este descontrol lo vamos a tener no en una semana. En 15 días. En 15 días. Sí. Recién en 15 días. Sí. Ahí vamos a... Que entonces, es lo que justamente en uno de los programas con el amigo Benjamín, antes de Semana Santa yo le estaba diciendo, olvídense de que el lunes de Pascua disminuyan los números. Y dicho y hecho, los números no disminuyeron el lunes de Pascua, fueron más altos, fueron récord. No. Y van a seguir siendo récord, porque si algo sirvió esta mini cuarentena guau, y digo todo eso de guau y todo ese tipo de cosas porque realmente la gente siguió saliendo, siguió yendo al interior, etcétera, etcétera, siguió yendo hacia Brasil. Claro. Todo ese tipo de cosas vamos a seguir viendo y recién ese resultado, como te dijo el doctor Borba, se va a ver reflejado en 15 días, no antes. Y mientras tanto ahora se relajó todo de vuelta. Este operativo, después ya para entrar al tema de los cementerios, este operativo serrucho que dicen desde el ministerio... Sí, porque es adelante y atrás, adelante y atrás. Claro. También le llamaban, en otros países le llaman operativo o cuarentena en formato grifo, porque se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Está de acuerdo con eso? Y tomando en cuenta cómo está la economía, lo único que va a poder hacer algo el gobierno, ¿verdad? La verdad que no sé si va a funcionar porque inmediatamente que se dijo eso, saltaron todo un montón de gremios a decir nosotros no vamos a aceptar, ¿verdad? Así que el problema que nosotros tenemos es que lamentablemente el gobierno, el ejecutivo, ha perdido fuerza, eso es innegable. Sí, absolutamente. Ha perdido fuerza como para imponer restricciones y nuestro pueblo está cansado por un lado y además ha demostrado ser absolutamente indisciplinado. Una vez más, lamentablemente lo digo porque eso también lo hemos vivido
con otro tipo de epidemias, como por ejemplo la del dengue. Lo más tradicional en la epidemia de dengue es que la gente se siente y pida que venga SENASA o Ministerio de Salud Pública a limpiar su patio. Claro. O sea, Quiero ir al otro. Pero, doctor, ¿por qué usas doble tapabocas? estoy usando doble tapabocas más que nada por una cuestión educativa. Porque yo estoy saliendo del COVID, es decir, en este momento yo tengo inmunidad. Mm. O sea, yo hice esto a propósito. Por Porque una acá me cuest- están preguntando, ¿tiene doble tapabocas? Sí, ¿Por qué tiene estoy doble? teniendo doble tapabocas más que nada por una cuestión educativa, justamente para que llamen la atención y alguien pregunte. Pues tiene que ver espacios cerrados, ¿verdad? Esto es espacio Exacto, cerrado. espacios cerrados, donde no sabes cuántas personas vas a encontrar. Usen doble tapabocas, queridos conciudadanos. Por ejemplo, se van al súper, usen doble tapabocas. Mm, Idealmente un tapabocas quirúrgico y pueden usar uno de tela encima. mm. Eso ya lo han demostrado en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos se está prácticamente utilizando como una sistemática. Doble tapabocas en ómnibus, allá te dicen doble tapabocas en el metro, obviamente nosotros no tenemos ese tipo de cosas, pero doble tapabocas en el ómnibus, doble tapabocas en los supermercados y doble tapabocas siempre que vayas a entrar en un lugar cerrado. Yo estoy experimentando, me dijeron mis compañeros que con este no iba a poder hablar. Igual se habla. Igual se habla con este que estoy usando ahora, poco para variar, porque el otro era sofocante para nosotros que estamos permanentemente. Y se entiende perfectamente, ¿no? Y no se me empaña el No, lente. porque como tiene el metal, es metal. más fácil que se empañe menos Se o no empaña se menos. empañe directamente. Y en el caso de que estés utilizando un KN95 o un N95 no necesitas utilizar doble tapabocas. No hace falta usar doble. No. Podemos tener apoyo del recorrido que hicimos de los cementerios. Nos fuimos al cementerio del Este, cementerio del Sur, Recoleta y tomamos un cementerio de Central, que es el cementerio de Itá. El problema de los cementerios no es un problema, no es la falta de espacio. Es un No. problema que ya hace tiempo se viene dando y ahí sí hay un reclamo a los intendentes. Nunca se planificó y mucho menos ahora en situación de pandemia hay una situación desesperante. Recién veíamos en el informe el encargado de uno de los cementerios mostrando el pizarrón y dice, estamos recibiendo el doble de lo que recibíamos. ¿Y cuál es la alternativa? Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Esto dónde es, Cintia? Este es el cementerio del sur, donde sí se puede utilizar esto que el doctor Pablo Lemier dice, no usemos fosas comunes. En realidad el concepto es cementerio humanitario, doctor. Exacto. ¿Por qué? Se le llama cementerio humanitario porque cuando haces alusión a la fosa común, se piensa que es tirar todos los cuerpos uno encima de otro. Cuando se habla de cementerios humanitarios, se habla de un concepto donde vos podés tener los cuerpos individualizados exactamente en qué parte están. Hay mínimamente 80 centímetros de separación entre cuerpo y cuerpo. Eso está todo mapeado de tal manera que posteriormente del entierro masivo puedan venir los familiares, poner una lápida encima, una cuestión de piedra para reconocer dónde están. Eventualmente, pasado un tiempo estipulado en el protocolo, incluso exhumar ese cuerpo y llevar a un cementerio propio de la familia, etc. Entonces, ese es el concepto del cementerio humanitario porque hay un respeto por la persona fallecida y por los derechos de la familia. Ese es el concepto que está plasmado, de hecho, en el protocolo de manejo de cadáveres. Y lo que estás diciendo vos es absolutamente cierto. Los cementerios de Asunción están colapsados ya desde antes de la pandemia. Claro. Por eso es que, y también lo que estabas diciendo vos es sumamente importante porque se debe entender, la población debe entender que esto no es una responsabilidad de salud pública, ni tampoco del Ministerio Público. Por la ley orgánica municipal, el manejo de los cementerios y de los servicios funerarios está bajo dominio municipal. Es decir, son los intendentes municipales los que nos tienen que decir, este cementerio es el que puede todavía recibir cuerpos, esta es la cantidad de cuerpos que podemos recibir por día, esta es la cantidad de funerarias que tenemos habilitadas en nuestra municipalidad
para prestar estos servicios. La cantidad de funerarias que tenemos nosotros pueden dar servicio hasta X cantidad de cuerpos por día. Y si ellos no pueden responder a eso, ¿a quién le toca? Le toca a la gobernación hacer esa gestión. Tenemos lo que nos dijo el administrador del cementerio del Este, Porfirio Ortiz, cómo están trabajando allí en el cementerio del Este para recuperar espacios, para recuperar terrenos. A ver. Nosotros haciendo nuestra recorrida hacemos un levantamiento de lugares que le llamamos un censo. Ese censo vemos este tipo de lugares que está totalmente abandonado, donde se ve una cruz de 2004, prácticamente 2004. Entonces nosotros enviamos a la dirección Necrópolis para que se nos pueda observar y ver en qué condiciones de pago está. Si se encuentra ahí en forma totalmente sin pago, entonces ahí prácticamente está caduco. La caducidad existe en tres sistemas. Por ejemplo, sin construcción es uno, sin pago es otro, y cuando muere el titular es otro. Automáticamente cuando muere el titular se queda ya a poder solicitar de otra manera, que se hace encargo los familiares demostrando su familiarización del terreno. Y así de esta forma nosotros vamos levantando lugares como para poder recuperar, para poder conseguir la satisfacción de la gente. Acá hay otros lugares que de esa forma nosotros vamos levantando el censo para poder solicitarle a la dirección para que ver si nos puedes dar una posibilidad de que nos pueda ceder y darle un poquito ahora solución a la gente. El cementerio del Este, me decía, doctor, vos que sos ahí de la zona, Sí. no se podría utilizar para esto, digo, Para este fosa- cementerio humanitario. Para fosas cementerio comunes. humanitario es muy difícil por las características que tiene que tener un lugar de cementerio humanitario en caso de COVID. Tiene que tener una cantidad de metros, de estar lejos de lo que es un curso de agua, por un lado, y tiene que tener una napa freática un poco profunda, es decir, no tiene que estar cerca de una naciente de agua. Y toda la zona del Cementerio del Este, Club Internacional de Tenis, Grupo Estacional Aeropuerto, que es donde yo vivo, era una zona donde anteriormente era un estero. Y por otro lado, tiene por delante un brazo del arroyo Itaú y por detrás el brazo principal del arroyo Itaú. Es decir, está muy cerca también de un curso de agua. Por lo tanto, es un lugar que no es apto para cementerio humanitario. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta, quiero que escuche, doctor, lo que nos dijo Francisco Ayala, director de comunicaciones de la Senat. Sí, supongo que estás al tanto. Ellos hicieron una adecuación de ese horno para que puedan... Es durísimo esto, hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Para que puedan entrar los cuerpos y cremarlos. Porque hoy solo se tiene en el sector privado. Solo en el sector privado y hay 2 empresas. Y hay 2 empresas. Y ahora esto se reacondicionó. Vamos a ver imágenes de ese sitio. Y después me gustaría entender cuál es el protocolo para cremar en cuerpos de personas que Te fallecen por adelanto COVID. ya, spoileando un poco, que no es lo más recomendable. Pero podemos no hablarlo es. después. Hacemos una pausa cortita. Venimos enseguida. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo. Está en comunicación vía Zoom el director de Necrópolis de la Municipalidad de Asunción, Gerardo Arévalo. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches al doctor Lemir. Un placer estar en contacto con ustedes.
Director, ¿qué hacemos ante esta realidad? Estábamos escuchando, enseguida vamos a pasar también un testimonio del administrador del cementerio de La Recoleta, la falta de espacios en los cementerios en Asunción, que es lo que le compete a ustedes, a usted en particular. ¿Qué se hace ante esta situación, director? Y justamente así como estaba comentando el doctor Lemir, es una problemática de años el tema de los espacios en los diversos camposantos de la ciudad de Asunción. Nosotros estamos dando respuesta a la ciudadanía con una ordenanza que nos faculta a nosotros a recuperar los lotes que están en caducidad. La ordenanza habla de un tiempo de 5 años, uno deja de pagar, eso vuelve a dominio municipal. Y también nosotros estamos trabajando con técnicos y administradores que estamos identificando varios lugares en cada cementerio que están abandonados, que están, digamos, que aptos para volver a ceder a otras personas que tienen esa necesidad, Jorge. Se puede, nos decía uno de los administradores, vaciar tumbas antiguas. Y eso me parece medio, yo supongo que familiar afectado puede reclamar eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el criterio para tomar la decisión vaciar tumbas antiguas, director? Bueno, te comento, Jorge, que en los diversos camposantos nosotros estamos teniendo unos lugares que le llamamos osarios, donde generalmente nosotros verificamos si en ese lugar existió alguna inhumación en algún momento y se habla de 15, 20, 30 años de no pago, por decir, o de la última inhumación y generalmente, como sabrás, anteriormente se inhumaba la gente en cajones de madera, que eran bajo tierra, ya no tenía esta chapa que tienen hoy en día los cajones, y eso la tierra ya absorbía, y lo que generalmente estamos encontrando son restos óseos, son pequeños restos óseos que con el respeto que eso se merece se le coloca en este lugar que te estoy mencionando, que son los osarios. Cada camposanto sí tiene su osario donde van depositados estos huesos. Ahora, cuando se encuentra algo realmente todavía, como se dice, palpable, digamos que se siente que hay algo abajo, entonces nosotros le pedimos a las personas que hagan una cama en ese lugar, al ras de la tierra, respetando lo que hay abajo, lógicamente. Ese es el procedimiento que nosotros estamos utilizando hoy en día en los diversos camposantos de la ciudad de Asunción. Los cementerios humanitarios, del que habla el doctor Lemir, para no usar el término fosas comunes, nos decía él en el cementerio del Este, por la condición del terreno, no se podría hacer esas fosas comunes, estos cementerios humanitarios, pero sí en otros cementerios, creo el cementerio del Sur y también en La Recoleta, director. Sí, es verdad lo que está mencionando el doctor Lemir, justamente nosotros ya previmos esa situación, nosotros ubicamos los lugares y en estos lugares se hizo un estudio topográfico, por eso es que nosotros optamos, o más bien fue consejo de ese estudio, realizar columbarios. Nosotros vamos a realizar en este momento columbarios en el cementerio del Este, y en el sur sí da esas condiciones como para hacer los que ahora estamos denominando como cementerio humanitario. Claro, para que la gente entienda, los columbarios son los nichos, ¿verdad? Son los... Sí, son lo que justamente estaban viendo recién. Son como nichos uno encima de otro. Sí, sí. ¿Qué decir? Justamente es una de la forma, digamos, hablan pues de... ¿cómo se llama? Hay 3 formas que indican el tema de inhumación. Uno es el tema de incineración, que no tenemos horno incineradores en los cementerios de Asunción. Hablan de bajo tierra y hablan de unas bóvedas. Y estos columbarios da esas especificaciones técnicas de las bóvedas, porque esto va
se coloca el cajón adentro y esto va sellado con una pared de 30 y esto va revocado, Jorge. ¿Dónde se puede acceder a tener en Asunción, ahora que estamos hablando con usted, director, que esa información sea pública, la disponibilidad de los cementerios, ya sea en los cementerios humanitarios o en los columbarios? ¿Dónde se tiene esta información? Porque uno necesita saber la disponibilidad, ya sea en el este, sur, Recoleta, ¿dónde se accede a eso? ¿O recién ahora ustedes están haciendo ese trabajo de relevamiento de datos y de espacios disponibles, director? Mira, Jorge, nosotros vamos a utilizar estos lugares, estos cementerios humanitarios, así como dice el doctor, en un caso de un colapso. Esto nosotros estamos esperando que se dé un quiebre para la utilización de estos lugares. Nosotros estamos en este momento dando respuesta a la ciudadanía con el tema de las inhumaciones. O sea, hoy hay espacios, hoy hay respuesta. Doctor, vos pediste informe a los municipios sobre esta disponibilidad de espacios. ¿Tuviste retorno? De hecho, lo que yo hice es hacer un listado de preguntas que envié al COE, al Comité de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública. Y eso es un listado de preguntas que deberían ir a través del COE a todas las intendencias municipales de Paraguay, no solamente Asunción, ¿verdad? Porque hay que establecer algo que llamamos justamente lo que mencionó el señor director, es el punto de quiebre, ¿verdad? Hay que establecer cuánto es el punto de quiebre. ¿Y a qué nos referimos con un punto de quiebre? A partir de hasta dónde puede dar respuesta el municipio en cuanto a cuántos lugares hay en cada cementerio, cuántas funerarias tiene el municipio habilitadas que puedan dar servicio, cuántos cadáveres pueden manejar esas funerarias por día. Entonces, para saber, bueno, este es la cifra máxima que podemos manejar por día. A partir de esa cifra máxima tenemos que recurrir a los cementerios humanitarios. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el concepto de cementerio humanitario ya es otra dinámica, incluso para enterrar los cuerpos. Se puede optar incluso por no usar cajones sellados, sino utilizar doble bolsa en el lugar de enterramiento. Se tiene que tener las distancias de 80 centímetros entre cuerpo y cuerpo, tiene que estar mapeado eso, a cargo de alguien tiene que estar ese cementerio humanitario de tal manera de que pueda posteriormente, si vienen los familiares, decirle, bueno, acá está el cuerpo de tu familiar, poner una losa si quieren, o eventualmente pasado una cantidad de tiempo que está establecida en el protocolo, exhumar y llevar a un sitio propio de la familia, ¿verdad? Para enterrar. Director, ¿estamos haciendo ese trabajo o estamos esperando que esto colapse para ir a reaccionar o ya tenemos esa tarea previa? No, Jorge, nosotros estamos preparados. Acá el doctor está mencionando una pregunta que tenía que haber llegado a este departamento, a esta dirección que todavía no estamos teniendo. Nosotros estamos previendo eso. Justamente por eso nosotros ya identificamos el lugar, hicimos ya el estudio del suelo, el estudio topográfico del suelo, y ya nosotros tenemos planificado los lugares que vamos a ir, por decir, cavando, serían las fosas. Claro. Ahora, con respecto a los lugares de los cementerios, no es la primera vez que me están consultando cuántos lugares está quedando en los cementerios de la ciudad de Asunción. Yo le cuento que no podríamos cuantificar la cantidad porque es un trabajo diario que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos estamos identificando aquellos lugares que están abandonados, estamos levantando los números de padrones de esos lugares y de acuerdo a eso nosotros le estamos facilitando a los administradores una cantidad de lugares que ellos tienen disponibles para un eventual caso. No todos los casos que van al cementerio no tienen lugares, digamos que yo te comento, Jorge, nosotros tenemos un estimativo de 3.000 inhumaciones anuales, de los cuales el 50% no tiene lugar. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros en el lapso del año tenemos que, por decir, fabricar 1.500 lugares en los distintos cementerios de la ciudad de Asunción, Jorge. Ustedes están, digo, hay una proyección, este es en base a estos números diarios del informe COVID que da el Ministerio de Salud. Y siguiendo esta proyección, y se han hecho estudios al respecto, mencionamos nosotros recién en un informe, se habla de, para julio, 13.000 fallecidos. Hoy tenemos 4.500 fallecidos, y a este número, siguiendo esta proyección, podemos llegar. Ahí es donde yo entiendo lo que plantea también en la preocupación que tiene el doctor Lemir, cómo estamos preparados, cómo nos estamos preparando para ese eventual escenario, director. En realidad asusta, en realidad asusta. Nosotros justamente por eso estamos, justamente por disposición ministerial, estamos abiertos las 24 horas. Los cementerios hoy en día tenemos, en los cementerios tenemos inhumación de la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. Tenemos personal capacitado y tenemos un grupo de contención, por decir, un grupo de personal que podemos incluir en la cantidad de personales que ya hay dentro de los cementerios para que también realice ese trabajo. Director, te agradecemos tu tiempo y este contacto, muy amable. Un placer haber estado con ustedes, Jorge. Un saludo, doctor, para cuando guste. Bueno, muchas gracias, Gerardo Arévalos, director de Necrópolis de la Municipalidad de Asunción. Nosotros debemos estar preparados, no podemos esperar que colapse esto para ahí reaccionar. Eso es una cuestión de sentido común. Tenemos que estar... de hecho, por eso se hizo la planificación y se hizo el protocolo de manejo de cadáveres en el COE ya el año pasado. Y se tiene la planificación. Ahora, esa planificación, que incluso está en la página web, accesible a todo público, la página web del Ministerio de Salud Pública, pueden entrar y pueden buscar el protocolo de manejo de cadáveres que está entre las documentaciones del tema COVID, bajo el título Código COVID, ¿verdad? Pueden hacer clic ahí y entran y pueden bajar el protocolo para tener la información. Ese protocolo está ahí y, como les digo, ahora falta la pata, que sea, cuando me refiero a las municipalidades, y me congratulo con que Asunción esté haciendo toda esa planificación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está el resto de los municipios de Paraguay? Sería interesante que ellos se reporten, que sepamos, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Si llega a haber un colapso, Dios no quiera, toco madera, que tengamos un escenario como el de Guayaquil. Claro. Dios no quiera que nos pase eso como país. ¿Qué significa eso? Que van a tener que levantar, que está planificado dentro de ese protocolo de manejo de cadáveres, significa que ahí van a tener que entrar el ejército, la gente del CODENA, a levantar esos cuerpos y ir a trabajar con las fosas comunes. Tenemos mejor dicho, el cementerio humanitario. Claro, tenemos lo de Osvaldo Marín, Cintia, de Recoleta. Podemos compartir ahora, después vamos a ir a la pausa y vamos a cerrar con lo de Francisco Ayala, la Senat y el horno de la Senat y lo que eso significaría. Vamos con lo de Osvaldo Marín, administrador del cementerio de La Recoleta. Nos preparamos de un principio para lo peor, ¿verdad? Y contamos con lugares todavía disponibles para cualquier caso. Y en el columbario contamos nuevamente con 30 lugares disponibles, ¿verdad? Porque nos vamos preparando de acuerdo a la situación, ¿verdad?, que está ocurriendo. Preparamos en un primer momento para 100 lugares, ya utilizamos todo, luego preparamos para 50, volvimos a utilizar todo y ahora estamos preparando para 30 lugares, ¿verdad? Y en caso de que quieran adquirir algún terreno, también tenemos terreno disponible, ¿verdad?, donde hacemos nuestro relevamiento de datos semanalmente para poder darle respuesta rápida a la ciudadanía, ¿verdad? Y el terreno tenemos disponible 50 por relevamiento, ya que levantamos todos los terrenos para poder pasar a la municipalidad y la municipalidad nos adquiere a nosotros ya los terrenos que están totalmente disponibles. Son terrenos recuperados, ya no tenemos, digamos, terrenos de vírgenes, ¿verdad? Son todos terrenos recuperados donde pasa los 5 años de no pagar su impuesto, pasa la caducidad y entonces se puede volver a solicitar esos lugares. Son esos terrenos los que estamos teniendo disponibles ahora.
Y ocupados tenemos más o menos para ya 220 a 230 ocupados, ¿verdad? Y ahora tenemos nuevamente 30 disponibles, que ya son recuperados también. Y la mayoría de los espacios disponibles que tenemos son la zona que está sobre la avenida Mariscal López y son todos patrimonios culturales, que son intocables, no se pueden proceder por nada. No se analizó, no se analizó. Algunas adecuaciones ya se realizaron, como ampliar un poquito las puertas, los orificios para el ingreso de los productos a ser incinerados, entre otros elementos. Lo cierto y lo concreto es que el horno en este momento está siendo empleado para la incineración de drogas y nosotros como institución, por supuesto que lo ponemos a disposición en caso de que en algún momento el gobierno se vea en la necesidad de hacer uso del mismo, considerando y teniendo en cuenta también ciertas limitaciones que tiene. No es un horno en el que uno puede traer una cantidad de elementos a incinerar en forma rápida, ¿verdad? Tiene un proceso, hay un peso determinado que puede ser incinerado por hora, o sea, hay ciertos requerimientos que se dan, no es que uno puede traer ya rápidamente una cantidad de elementos o cuerpos o incluso las drogas en forma rápida, ¿verdad? Tiene un proceso técnico que debe ser realizado para la incineración de productos. Tendría más o menos la misma estructura y capacidad de un horno crematorio, es prácticamente el mismo con ciertas adecuaciones porque este fue preparado para incinerar drogas y productos químicos, ¿verdad? Pero con algunas adecuaciones concretas y en caso de ser necesario podría fácilmente utilizarse para ese efecto también. Este horno tiene un tanque de 6.000 litros de gas, que es el que se necesita para su funcionamiento. Tiene una operación que se debe realizar, puede trabajar por un tiempo determinado y luego necesita aproximadamente de 2 horas de enfriamiento para el inicio de otro proceso. O sea, tiene un proceso específico que no es continuo, o sea, no es un horno que puede estar trabajando 24 horas. Por eso es que sería un tanto limitada la cantidad de material que pueda procesar, ¿verdad? Ese es el funcionamiento que tiene. Doctor Lemira, ante esto dice el director de comunicaciones de la Senat, ponemos a disposición, ojalá no usemos nunca. Sí, de hecho, te decía hace un rato en el primer bloque que te voy a spoilear, te voy a decir que no es lo más recomendable. De hecho, cuando visitamos ese lugar, porque ya se nos habían puesto a disposición en esa época, estaba como ministro de la Senat Arnaldo Yucio, él nos había puesto a disposición para una eventual posibilidad de cremación desde el punto de vista público, porque no hay hornos crematorios para cadáveres en el sistema público. Ya cuando visitamos vimos que no era lo más adecuado y que había que hacer bastantes adecuaciones. Te explico por qué. Ese es un horno que es un cilindro total, es decir, el fondo también es curvado. Eso luego ya complica meter un cuerpo. No tiene, si bien tiene una puerta bastante importante, que es la que vieron ahí que se está abriendo, no hay un sistema de bandeja que permita meter el cuerpo dentro de ese horno cilíndrico. El tamaño también es pequeño, eso significa que en un momento dado, si es que tenemos una persona muy alta, vamos a tener que medio doblar el cuerpo para meter. Qué bárbaro. Entonces, no, ¿por qué es eso? Porque no está diseñado para eso. Ese horno está diseñado para quemar drogas. O sea, cuando vos creás un horno pirolítico, también lo diseñás de acuerdo al objetivo que tiene ese horno. Es un horno pirolítico perfecto para lo que es su objetivo, de meter drogas y quemar. Incluso ves que tiene todo un sistema de filtrado que permite que si los gases que se producen de quemar drogas pasen por un sistema de filtro de agua para que posteriormente en las chimeneas solamente salga un vapor absolutamente inofensivo. O sea, muy bien diseñado para lo que es su objetivo, que es quemar droga. Pero no es lo más adecuado para quemar cuerpos. Y por otro lado,
A nivel de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencia Forense de la que formamos parte, no se recomienda la cremación como mecanismo para manejar una pandemia. ¿Por qué? Porque quemar un cuerpo significa destruir totalmente cualquier tipo de evidencia. ¿En qué sentido de evidencia? ¿Qué pasa si posteriormente surgen demandas de filiación? ¿Con qué haces ADN? Porque una vez que quemas un cuerpo ya no tenés el ADN para hacer. Entonces, no es lo más recomendable, bajo ningún aspecto, hacer una cremación masiva. En todo caso, sí se puede cremar un cuerpo de COVID, pero por una cuestión familiar, de creencias, de cultura, etcétera, y para eso está en la parte privada. Eventualmente esto se plantea ante un desborde y la falta de espacio. Ante un desborde, lo que se recomienda a nivel internacional, a nivel de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal, a nivel del Comité Internacional de la Cruz Roja, es el cementerio humanitario. Cementerio humanitario. Sí, eso es lo que se tiene. Eso es lo que se recomienda, eso es lo que es el deber ser mejor. Si una persona falleció por COVID y los familiares deciden cremar. Eso es una cuestión ya personal. Claro. Los restos uno puede llevar a su casa, si quiere. Puede. Ya no hay más nada ahí para infectar. Por eso queríamos puntualizar. Este es un tema, a ver, para cerrar, doctor, y te agradezco tu presencia. Esta es una realidad de la que tenemos que abordar y hablar en serio. Por esta proyección que tenemos, que mencionamos al inicio del programa, esto puede llegar a desbordarse, puede colapsar. El doctor Borba dice, yo no quiero hablar de colapso sanitario aún porque hoy el sistema sanitario está recibiendo a los pacientes COVID, no hay un rechazo. Sí veíamos imágenes en el hospital de Calle I, en el hospital de Clínicas, algunos son atendidos en una silla cable o en una silla, pero hoy el sistema no rechaza. ¿Cuándo podemos hablar de colapso? Cuando el sistema rechaza y la gente muere en su casa, como pasó en otros países. Entonces, porque digo, hay gente que dice, ¿por qué estamos encarando esto? Y esta es una realidad. La falta de espacio en los cementerios no se da ahora por la pandemia. Eso viene desde hace tiempo. Lo reconoce el director de la municipalidad. Entonces, si esto llega a desbordarse, hoy todavía no se da ese escenario, pero hoy ya tenemos el problema de la falta de espacio. Entonces, a los familiares que se encuentran en una situación de dónde ubicar a su pariente fallecido, es un problema serio, de verdad. ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Vamos a dejar abandonado el hospital? No. O sea, por eso nos parece importante abordar este tema y nosotros no podemos dar la espalda a una realidad. Este es un tema de interés general. No es que seamos alarmistas de vuelta porque están los números. Los hechos son reales, los hechos no se manipulan, los hechos están allí. Por eso me quiero hacer esa salvedad por algunas reacciones, ¿verdad? La semana pasada tocamos acá en este espacio un aspecto muy positivo mencionábamos nosotros la vacuna que no falla es la solidaridad, como diferentes sectores de la sociedad se han organizado, el caso de Nacho Musili con su madre Mónica, que arrancaron con 20 platos de comida, eso se multiplicó, van a distintos hospitales, la solidaridad del paraguayo. Y eso prendió por el aspecto positivo de esto. Pero esto tampoco podemos desconocer, ¿verdad? Esta es una realidad, doctor. Es una realidad y como dije al principio, tenemos que tratar de rescatar lo positivo. Ni las vacunas pueden prever como puede prever el respeto del protocolo. Tapaboca, lavado de manos, distanciamiento social. Y ahí eso vemos reflejado en dos ejemplos clarísimos. Chile, Israel. Ambos países que tienen los índices más altos de vacunación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Chile está colapsando, Israel está abriendo. Y cerrando sus hospitales. Hospitales. ¿Por qué? Porque aun cuando nos vacunemos, quiera Dios que nos podamos vacunar en Paraguay la mayor cantidad de gente posible y lo más pronto posible. Aun cuando nos vacunemos, este tapaboca, el lavado de manos y la distancia social va a tener que permanecer por un buen tiempo.
por un muy buen tiempo. Doctor Pablo Lemí, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Cambiamos de tema. No tenemos los detalles y tengo los documentos que hacen referencia a esta empresa proveedora del Estado que ha ganado varias licitaciones para el servicio de limpieza. La empresa es Servipar y hay denuncias puntuales de que pese a que las instituciones que contratan en el marco de una licitación con esta empresa le paga a esta empresa proveedora, pero hay denuncias puntuales de los empleados de esta empresa de limpieza que no están cobrando sus salarios. Tenemos un informe. El mes anterior creo que también se depositó mal el salario, no se realizó nada, no avisamos de nada, ahora lo mismo se volvió a habilitar más. Vos tenías que sacar como 300. Y firmamos papel en blanco y el maltrato es impresionante de la dueña y del dueño. 1.200.000. 715.000 a cada una de las trabajadoras le estaban sacando. Y la demás no quisieron agarrar porque entregar y se le está queriendo echar por eso. Empresa de limpieza gana licitaciones, pero no paga el sueldo a sus empleados. Servipar, pero es impresionante porque ¿cómo te van a venir a quitar tu sacrificio? Todo lo que vos estás trabajando en meses te van a venir a quitar así nomás. Además que no pagan también a fecha. Y ya también recalcar que nuestro IPS ya no está pagando. La empresa Servipar, representada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Cristian Andrés Santa Cruz Gómez, el año pasado ganó una licitación por 2 años por 3.715.200.000 guaraníes para realizar trabajos de limpieza en la Dirección Nacional de Aduanas. Pero actualmente, las empleadas de la firma denuncian que son víctimas de varios atropellos a sus derechos laborales, algunos rayando el delito. En una nota enviada al director de aduanas Julio Fernández, las trabajadoras de Servipar le comunican lo que están pasando y le piden su intervención. En la carta señalan que existe una irregularidad en la fecha del pago salarial y eso viene dándose desde noviembre del año pasado. También apuntan a que las obligan a firmar pagarés o recibos en blanco sin darles mayores explicaciones. Solo les aclaran que si no firman los papeles serán despedidas u obligadas a renunciar. Tampoco le dieron una copia del contrato laboral y lo más grave de todo es que no le depositaban el sueldo mínimo, que es de 2.192.839 guaraníes. Solo le pagaban 1.200.000 a 1.500.000 guaraníes como mucho. El director de aduanas, Julio Fernández, tras comprobar algunos de estos hechos denunciados, tomó la determinación de poner al tanto de las irregularidades al Ministerio del Trabajo y comunica que ha iniciado el proceso de rescisión del contrato con la empresa Servipar tras recabar denuncias verbales de los funcionarios afectados. Fernández apuntó que les reclamó a los directivos de la empresa que no estaban pagando la totalidad de los sueldos, por lo que se dispuso que se presente una planilla de pago para ver si se pagaba todo el salario y Servipar cumplió con eso, pero luego le volvía a exigir a sus empleadas que devuelvan entre 500.000 y 700.000 guaraníes. Este hecho volvió a ser denunciado a la presidencia de la Dirección Nacional de Aduanas, por lo que desde aduanas, al ser notificados de la nueva denuncia, que se estaban haciendo descuentos sin razón, el 12 de marzo pasado se exigió a Servipar que cumpla con el pago total de los salarios, pero de igual manera, la empresa sigue incumpliendo con los trabajadores. Ante estos hechos, la Dirección Nacional de Aduanas señala que se está incumpliendo el pliego de bases y condiciones del contrato en el numeral 2, inciso B, que habla de una especial protección de los derechos laborales del personal que prestará servicio para la empresa. Por lo tanto,
por el atraso en los pagos, descuentos irregulares, firma de pagarés, documentos en blanco, devolución del salario cobrado y otras irregularidades, se solicita desde la Dirección Nacional de Aduanas al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social que dé un dictamen jurídico-técnico sobre la situación descripta, para que eso sirva como base para determinar la rescisión contractual con el proveedor. Pero el equipo de la Caja Negra, al realizar una búsqueda en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, encontró que Servipar no es una empresa pequeña y que maneja pocos empleados. Por el contrario, es una empresa que, pese a estas graves denuncias, tiene una serie de millonarios contratos ganados. Solo el año pasado figuran, por ejemplo, un contrato que ganó el 14 de diciembre de 2020 por 3.373.600.000 guaraníes para hacer el servicio de limpieza integral de los edificios del Congreso Nacional. El 4 de diciembre de 2020 también ganó una licitación de 370.800.000 guaraníes para servicio de limpieza del edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensionados del personal de la ANDE. El 24 de diciembre de 2020 ganó otra licitación por 636.900.000 guaraníes para la limpieza en la industria nacional del cemento. El 7 de diciembre de 2020 ganó un contrato en el Ministerio de Agricultura y Ganadería por 204.300.000 guaraníes. El 3 de octubre de 2020 ganó una licitación de 632.520.000 guaraníes para limpieza de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. El 4 de agosto de 2020 ganó una licitación por 659.400.000 guaraníes para el Ministerio de Justicia y el 2 de junio de 2020 ganó una licitación por 221.900.000 guaraníes para proveer limpieza a la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur. En años anteriores, tiene también una veintena de licitaciones ganadas, según consta en el portal de contrataciones públicas. Y sobre este tema tenemos varios testimonios de empleados de esta empresa muy preocupados. Incluso en algunas instituciones, esta empresa gana la licitación con el compromiso de pagarles el sueldo mínimo a sus trabajadores. Pero en la práctica le pagan 1.200.000 guaraníes y la empresa se queda con el resto. Este es el testimonio, nosotros tenemos videos acá de los empleados. Esta empresa tiene contratos en turismo, vieron el informe, dirección del Ministerio de Turismo, de Justicia, Banco Central del Paraguay, está en Hacienda, en el Congreso Nacional también. Que entre paréntesis, haciendo seguimiento a esta empresa en particular, Servipar, los empleados de esta empresa hablan del vínculo del verdadero dueño de esta empresa. Aparece como representante legal Cristian Andrés Santa Cruz Gómez y aparece vinculado a un conocido político, senador, que está detrás de esta empresa. No lo podemos decir todavía porque estamos avanzando en la investigación y buscando ese vínculo. Pero nos preguntamos, ¿cómo hace esta empresa para acaparar contratos con el Estado en diferentes instituciones? Y por otro lado, esta situación, escucharon ustedes testimonios de los empleados, que ellos, por mera casualidad, algunos de ellos, accedieron al pliego de bases y condiciones y el compromiso de la empresa era pagarles a los empleados, a los trabajadores que vemos allí en imágenes, el sueldo mínimo. Pero le hacen firmar un contrato a estos trabajadores donde aparece que le están pagando 1.200.000 guaraníes. Y la empresa se queda con el resto. Sobre este tema le queremos consultar al director nacional de aduanas, Julio Fernández. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. ¿Qué vas a hacer? Estuve escuchando. Sí. ¿Qué vas a hacer con esta? Estuve escuchando atentamente tus declaraciones. Sí. Director, te consultamos este caso porque mencionaba yo recién, esta empresa tiene contratos no solamente con la Dirección Nacional de Aduanas, con varias otras instituciones.
Pero el problema que tienen con ustedes, un poco para entender cuál es, si podés compartir con nosotros, por favor. Bueno, nosotros creemos que las denuncias que están presentando digamos, los empleados y las empleadas es veraz. Empezaron, digamos, denunciando verbalmente. Entonces, algo que nosotros, ya digamos, este tipo de empresas, yo creo que generan este tipo de problemas que debe ser generalizado en todos los contratos. Por eso hay que investigarle a todas. Algunas seguramente son excepciones, pero ya nosotros tuvimos inconvenientes con algunas otras empresas, por ejemplo, de seguridad, y hemos rescindido contrato y hemos terminado un contrato por este tipo de abusos. En este caso en particular, hay denuncias concretas. No es tan fácil demostrar, porque al firmar papeles en blanco, como dicen las propias empleadas, firman cantidad de papeles en blanco, entonces eso en alguna medida les permite justificar algunos descuentos. Pero para evitar eso, ya que nosotros tuvimos ya este tipo de experiencia, lo que le exigimos a la empresa, digamos en el pliego, le agregamos dos cláusulas. Una cláusula que le obligaba a la empresa a pagar exclusivamente por vía bancaria, y el extracto tenía que pasarnos a nosotros, más le exigimos que nos entregue copia del contrato. Entonces eso entendemos que les demoró muchísimo, y eso generó también que no podían cumplir con esos requerimientos, y no les pagaban a tiempo, se empezaban a demorar. Y finalmente, cuando lograron hacerle firmar otro contrato, entiendo yo, porque el contrato inicial, según la denuncia, es de 1.200.000, cuando sí lograron traernos los contratos por el salario mínimo, y le pedimos el extracto, entonces efectivamente les transfirieron el monto requerido, el monto que dice el contrato, pero después a la gran mayoría les volvían a descontar, digamos, venían personal de la empresa a retirar de vuelta el dinero. Y justo llegaron en un momento en que yo estaba, una de las empleadas me estaba comentando lo que estaba pasando. Yo salía a recibir a esta persona, le pregunté qué quería, y finalmente les pedí ya que se animen a hacer por escrito, porque ¿qué pasa? Si esta empresa, nosotros estamos ya con la rescisión de este contrato, estamos haciendo digamos, hemos iniciado, pero se va la empresa y pierden el empleo todas. Entonces, para que se animen digamos, a hacer una denuncia formal, y que se solucione ya un problema que yo supongo que desde larga data y que debe afectar a la gran mayoría de las empresas que contratan con el Estado, yo les prometí a las que trabajan con esta empresa que iba a abogar para que la siguiente empresa les vuelva a contratar a ellas, porque ese es el mayor temor. Entonces, ellos, desesperados por el tema de no perder el empleo, más en una situación crítica, se contentaban con el 1.200.000 que dicen ellos, pero realmente nosotros le pagamos a esta empresa para que paguen el salario mínimo. Entonces, ya hemos comunicado a la ministra Carla Basigalupo. Yo incluso he dialogado personalmente con ella. Ella está al tanto de esta situación y nos prometió celeridad para que podamos resolver esto. Y esta es una cuestión que permanentemente es una batalla, y hay empresas de este tipo principalmente son las empresas de seguridad y de limpieza, y que se encargan de explotar al personal. A mí me parece genial, director, que decías contar este caso. Nosotros hablamos con las trabajadoras y nos pasaron los antecedentes, y nos pareció, por una cuestión de humanidad, hacerle el seguimiento, que la institución contratante, en este caso puntual de la Dirección Nacional de Aduanas, también se haga eco de este reclamo de estas trabajadoras y arrimar la denuncia al Ministerio del Trabajo, que tengo entendido que hicieron ustedes. Pero insisto, acá es una cuestión de humanidad. Y vos sabés, director, que estás allí todos los días, le ve a estas mujeres y a estos señores trabajando desde las 7 de la mañana, cumpliendo su tarea, y le están sacando parte del salario. Esto es de terror, y esto está documentado. Yo tengo acá varios testimonios, videos, trabajadoras que están plenamente identificadas y que no están reclamando nada raro, están reclamando exactamente lo que les corresponde, porque esta empresa, reitero, gana las licitaciones y hay un compromiso que le tiene que pagar a sus trabajadores, a sus trabajadoras,
un monto determinado, pero le están pagando 1.200.000 guaraníes que trabajan todo el día. Y si el contrato es por el salario mínimo, que es lo que Imagínate, corresponde. salario mínimo, y le están pagando 1.200. Así es, esa es la denuncia, creemos que es así, por eso es que le exigimos que nos pasen el extracto. Y bueno, cuando le exigimos el extracto, después de haberles pagado y entregado en efectivo, se tomaron la caradurez de venir a sacarles de vuelta el dinero. Es impresionante y realmente lamentable. Yo he visto a una de las empleadas perder el conocimiento porque obviamente muchos están pasando también por el problema de la pandemia, hay parientes con dificultades, hay muchos gastos y de pronto que ellos ya saben ahora sus derechos, ¿verdad? Una de las que trabaja con nosotros justamente en nuestra oficina, tuvimos que nosotros llevarle a un médico porque después de ver su extracto que le habían, eso fue al principio cuando no le pagaban lo que correspondía, después cuando le pagaron le volvieron a sacar. Y yo he visto llantos en estas trabajadoras y se animaron porque le dijimos, anímense, nosotros vamos a buscar que si esta empresa se va, que la siguiente les considere a ustedes como prioritarias. Y ese es un compromiso que asumimos, pero no es el único caso que tuvimos ya en la aduana. Tuvimos ya varios casos, hemos rescindido contratos con algunas. Y bueno, de todas maneras, en este caso, como hay pruebas concretas, hay denuncias formales, entonces podemos llegar a un feliz término rescindiendo el contrato con esta empresa. Acá enseguida vamos a pasar, me avisa acá la productora, la grabación de una empleada que le grabó a la gerente cuando le exigía el dinero, la devolución de eso que usted está mencionando. La persona de la empresa le dice el mes anterior y este mes se te acreditó mal y le piden la devolución. Y hay testimonios, le llegaban a grabar incluso a la gerente de la empresa, que es eso que estaba usted relatando, director. Ante la exigencia de ustedes y la muestra del comprobante le pagan lo que estipula el contrato, pero después va la gerente y le dice, che, devolveme la plata porque te acreditamos mal. Esa es la denuncia concreta, efectivamente está firmada la denuncia por ellos, así que tenemos esa... son valientes estas empleadas, estos empleados, y obviamente están con el temor de qué va a pasar, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible de que ellos sigan trabajando. A ver, un poco. Tenemos el video porque está saliendo. No, porque bueno, atendé porque salió encimado acá. Estábamos para compartir. Acá quieren saber el nombre del político. Nosotros sabemos quién está detrás de esta empresa, pero nosotros estamos juntando más datos de los vínculos del político senador, hasta ahí voy a decir, quién está detrás de esta empresa. Y que los empleados te dicen, ¿verdad? El dueño real de esta empresa es fulano de tal, pero nosotros por una cuestión de responsabilidad queremos tener y cerrar el círculo del vínculo. A ver, ponemos el video cuando se le escucha a la gerente pidiéndole que le devuelvan la plata supuestamente que se le acreditó mal. A ver. Bueno, el mes anterior creo que también se depositó mal el salario. No se realizó nada, no avisamos de nada, ahora lo mismo se volvió a acreditar más. Vos tenías que sacar unos 300. Ahí está, se te acreditó mal, vos tenías que sacar unos 300, le dice, parece que cobró de más y le piden que le devuelvan la plata. Cuando que en el contrato que firma la empresa con la institución convocante dice le tiene que pagar sueldo mínimo. Y ahí escucharon a la gerente, dice, cobraste 1.300.000. Le falta 1 millón de guaraníes que le están sacando a estas trabajadores que están siendo explotados por esta empresa. ¿Qué se viene ahora, director, en tu institución? Después, a ver si mañana podemos hablar también si esta situación, después de esta denuncia ahora que estamos haciendo acá, se animan también, porque hay una realidad, eso que usted dijo, no todos y no todas se animan a denunciar porque prefieren asegurar su 1.200.000, 1.300.000 antes que quedarse sin trabajo. Así es, solamente para que ellos se animen a hacer eso tienen que tener el respaldo de nosotros. Le garantizamos que vamos a abogar, porque ¿qué va a pasar cuando esta empresa se vaya? Que es lo que más queremos ya ahora en este momento.
De hecho, que no lo hicimos todavía para no cometer errores jurídicos y terminar, digamos, pagando después finalmente una indemnización. Pero una vez que cumplamos con todos los requisitos, debería entrar la que salió segunda en la licitación. Y bueno, y ahí es donde vamos a abogar con esta empresa, porque este tipo de empresas realmente no tiene grandes inversiones. Las empresas de limpieza lo que hacen es básicamente contratos de recursos humanos y después obviamente detergente, papel higiénico. No hay una gran inversión. Entonces lo que muchas veces, y tienen una alta rentabilidad también, con lo que se le está pagando desde la aduana, tienen una rentabilidad sumamente interesante. Pero por eso es que todavía es más detestable lo que están haciendo, porque le sacan digamos, a los trabajadores que se merecen. Y esta es una especie de esclavitud moderna realmente, porque creemos nosotros que, porque he dialogado con muchas otras instituciones públicas y creemos que esto está generalizado. Deben haber honrosas excepciones, pero es una cuestión, yo creo que tu programa, Jorge, va a ser de alto impacto y creemos que seguramente puede corregirse también en gran parte de la República, porque de la debilidad que tienen los trabajadores se aprovechan, digamos, se aprovecha el sector empresarial, un sector empresarial obviamente que es absolutamente lleno de codicia, ¿verdad? Lamentablemente se aprovechan y con los recursos del Estado. Usted lo definió muy bien, director, una especie de esclavitud moderna. Hemos hablado varias veces con Pablo Seix, director nacional de contrataciones públicas, y hay tres en realidad grandes rubros que se crean empresas únicas exclusivamente para ganar licitaciones con el Estado. Usted mencionó, una de ellas es precisamente empresas de limpieza, la otra es de seguridad y la otra es de mantenimiento de vehículos, que pasa exactamente, entre paréntesis, lo mismo. Yo creo que después la última charla que tuvimos con Pablo Seix, de estas modificaciones a la ley 2051, yo no sé si esto se puede llegar a corregir, si contempla, ¿verdad? La creación de estas empresas que acaparan estas licitaciones, que tienen un margen de ganancia. No hay problema que las empresas ganen, eso está en la naturaleza, las empresas no hacen filantropía, pero no pueden caer en esto que es hasta casi criminal, hacerle trabajar a una persona y hacer figurar que está cobrando sueldo mínimo cuando que en realidad le está pagando 1.200.000 guaraníes, y la empresa, aparte de tener un margen de ganancia por el contrato ya importante, se queda con parte del salario de estos trabajadores. Es de terror esto, director. Así es. Yo, cuando tuve las primeras denuncias verbales, me comuniqué con el propietario y le dije que estábamos teniendo esa denuncia y le advertí que nosotros íbamos a actuar con mano dura. Pero al parecer no tienen el más mínimo temor, o no creen, o creen que tienen padrinos fuertes, pero la verdad es que esto nosotros vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias, y por eso también estoy accediendo digamos, a la entrevista, apreciado Jorge, porque hay que cortar de raíz este tipo de problemas o este tipo de injusticias, porque realmente es lamentable. El trabajador merece su salario. Además estamos hablando de un salario mínimo que tampoco es, digamos, un salario que a lo mejor le permite vivir dignamente, pero por lo menos lo que le corresponde debería estar cobrando, pero ahora le cortan creo que la mitad, entonces es realmente más lamentable. ¿Llamó un político para influenciar, para que le adjudiquen ahí en su institución, director? No, esta empresa realmente presentó un precio mucho más bajo, lo cual ya nos llamó la atención. Entonces hicimos algunas averiguaciones y realmente ya no tuvimos buenas referencias, pero por el precio más bajo, si uno no le da a una empresa que presentó un precio 10 o 15% más bajo que el resto, uno termina después en pleitos también pues digamos, con contrataciones públicas o con la propia justicia. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, que ganó la empresa, pero vamos a ponerle cláusulas, y dos cláusulas eran fundamentales: que nos traigan el contrato firmado por cada trabajador, no lo hicieron en tiempo y forma, y que nos traigan el extracto del pago por transferencia bancaria. Y ahí donde no cumplieron, pero cuando le exigimos el cumplimiento, es lo que sucedió, lo que se denunció, de que fueron a recuperar el monto que ellos consideraban como suyo, ¿verdad? Y no, digamos, derecho del trabajador. Y ahí está pues la trampita, claro, te tiran el precio para abajo, y la institución convocante tiene que mirar el precio, porque si no, así mismo, nosotros le caemos con todo. O sea, titular acá en la caja negra, aduanas
otorga adjudicación a empresas que no han la mejor oferta. Eso es, siempre nosotros nos fijamos en el tema precio. Y ahí es donde siempre hemos charlado con Pablo Seix. Tiene que haber un mecanismo, el precio mínimo razonable que la empresa pueda tener la capacidad de cumplir. Pero en este caso, esta empresa tira el precio para abajo, le deja fuera a los demás competidores, pero donde hace el margen de diferencia le peluquea el salario a sus empleados. Y los empleados desesperados porque quieren por lo menos asegurar, insisto con esto, sus 1.200.000, 1.300.000 en medio de esta desesperación por la falta de empleo, la situación de la pandemia, etcétera, etcétera, se callan y se quedan con eso sabiendo que hay un abuso, ¿verdad? Así mismo es, sí, sí. Realmente nosotros tenemos intenciones después de comunicar a contrataciones públicas, una vez que venga también la sanción de parte del Ministerio del Trabajo. De hecho, hoy yo estuve en diálogo con el director de contrataciones públicas y hablamos de este tema, le dije que le iba a pasar los antecedentes, porque debería tener una sanción ejemplar y no volver a contratar con el Estado después de una situación como esta. Más todavía si hay denuncias concretas, con firmas, con declaraciones, con número de cédula de los empleados, y además nosotros somos testigos también. Director, le agradecemos su tiempo, estos datos, vamos a hacerle seguimiento y le vamos a consultar también, no sé si esta semana o la próxima semana, mañana le vamos a llamar también a la ministra del Trabajo a ver qué se puede hacer en relación a este tema. Gracias, director, por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, cuando gustes. Muchas gracias, Julio Fernández, director nacional de aduanas. De terror esta denuncia, ¿eh? Denuncia formal que hace el director de la institución, que hacen los empleados. Y acá me dicen decir el nombre del político. Yo soy absolutamente responsable. Vamos a decir en su momento. Es un senador metido en varios chanchullos. Este senador es de... No sé si puedo decir. Es del Departamento Central. Bueno, vamos a seguir con este tema de terror. Una esclavitud moderna, dice el director nacional de aduanas. De terror, imagínate. La empresa se le está pagando el sueldo mínimo para que le pague a su empleado y le paga 1.300.000 y la empresa se queda con la plata del empleado. Entonces, para ganar la licitación, tira su precio para abajo. Y claro, ganan todas las licitaciones porque tira el precio para abajo, pero se queda con parte del salario de los empleados, según la denuncia que hacen los empleados y según la denuncia que hace el director nacional de aduanas. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.